Lia tunkirt aka mara yatiñataki. Sabemos que el contenido del recuadro se refiere a la orientación gramatical. Es una gramática básica con algún progreso importante en el manejo de la morfología o de los sufijos. Para ser más prácticos, simplemente vamos a observar todas las partes que están marcadas en negrillas. Por ejemplo, el pronombre interrogativo, cauca, cauca, que significa cuánto. Ustedes ya dan la lectura en secuencia, ustedes tienen que dar toda una lectura. El siguiente sufijo es ni. Ni quiere decir que es un verbo, es el verbo tener, o ser dueño de algo. Y su traducción ya aparece más abajo, después de unas 2 líneas, dice. Upaj olkeniwa. Olkeniwa. Han debido ya identificar ustedes, ¿no? Ni quiere decir tener. Entonces, upaj olkeniwa. Ella tiene dinero. Ni tiene algo. ¿Qué es algo? Dinero. Pasando al otro sufijo que es ru, es un sufijo direccional que se traduce como a hacia. Pasando esa línea, el ejemplo ya inmediatamente salta ahí. Marca ru, salta. Marca más ru, de doble final, para decir marca ru, salta. Fui, al. Ese ru, en este caso, se traduce al. ¿A dónde? Pueblo. Verbo salta es fui. También puede decirse he ido al pueblo. Otro sufijo que aparece es el sufijo ja. Este sufijo ja no es el enfático que siempre va al final. Porque en el ejemplo, después de 2 líneas, aparece, ¿no? Nayak tunka maranech tua. Maranech tua. Este sufijo ja no está en la parte final, en consecuencia tiene pues otro significado. ¿Cuál es ese significado? El traducido es ya. Nayak tunka maranech tua. Yo ya tengo 10 años. Ya tengo 10 años. No aparece su vocal A de ja. Eso es por razón de construcción. Finalmente tenemos el sufijo raki, que constantemente aparece en los diálogos, en los textos impresos. El ejemplo es ukamaraki. Así también. Raki significa también. Eso en cuanto a la orientación gramatical de la lengua aymara.